Hola chicos, espero estén muy bien. En este video veremos otra de las técnicas de la minería de datos, tal como el análisis de componentes principales. Que a diferencia del análisis de series temporales que vimos anteriormente, que entraría en la clasificación de técnicas predictivas, el análisis de componentes principales, entra en la clasificación de técnicas descriptivas, ya que pretende identificar o descubrir patrones dentro de un conjunto de datos de manera que estos puedan ser explicados o resumidos de manera adecuada y mucho más simple. Bien, esta vez vamos a trabajar con un conjunto de datos que representa las ventas realizadas a clientes mayoristas de varios tipos de alimentos, ¿no? Varios tipos de productos comestibles y productos de higiene personal o de higiene del hogar. Bien, la data se llama Wholesale Customers. Bien, esta es. Entonces vamos a decirle a R que nos tome la primera columna como nombre de la fila, que en este caso sería los clientes mayoristas. Importamos y bien, aquí vemos que tenemos la variable canal, que sería el canal por medio del cual se realizó la venta, la región, que es la región en donde se realizó la venta, y una serie de productos tales como productos frescos, leche, distintos alimentos, productos congelados, productos de limpieza y charcutería. Entonces, bien, vamos a aplicar el análisis de componentes principales a esta data. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es el análisis de componentes, pero bien, vamos primero a guardar esta data en un objeto llamado datos, de manera que podamos acceder a ellos de manera más fácil, porque es que el nombre es muy largo. A ver, Wholesale Customers, ok. Entonces les decía que el análisis de componentes principales es una técnica de la minería de datos que lo que intenta es reducir la dimensión de un conjunto enorme de variables a un nuevo número de variables llamadas componentes principales o factores latentes. A ver, si estamos en presencia de un conjunto de datos muy grandes, de una base de datos muy grande, con muchísimas variables, es muy probable que todas estas variables estén correladas entre sí. Y de ser así, entonces es posible utilizar el análisis de componentes principales para que nos ayude a interpretar de manera más fácil estos datos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, el análisis de componentes principales crea un nuevo conjunto de nuevas variables mucho menor que el conjunto de variables originales, ¿verdad? En donde estas nuevas variables van a ser llamadas componentes principales o factores latentes y van a estar incorrelados entre sí, y además van a ser expresados como combinación lineal de las variables originales, ¿verdad? Bien, entonces nos preguntamos cómo lo hace. Bueno, el análisis de componentes principales, para llevar a cabo esto, realiza una transformación ortogonal, ya sea la matriz de varianza o la matriz de covarianza, y a partir de ello se calculan los autovectores y los autovalores, en donde los autovectores no son más que los componentes principales o las nuevas variables, y los autovalores son las varianzas de cada uno de esos componentes principales. Entonces, bien, recuerden que antes de emplear cualquier técnica de la minería de datos es necesario llevar a cabo el preprocesamiento de los datos, ¿verdad? ¿Y qué implicaba esto? Bueno, esto implica lo que hemos venido haciendo en el transcurso del curso, llevar a cabo primero el análisis de exploratorio de los datos, luego la detección de valores anómalos, como lo vimos en el video anterior, y la detección de valores NA. Entonces recuerden que en el análisis exploratorio nosotros utilizábamos diagramas de cajas para ver si existían valores anómalos, ¿verdad? O también llamados valores espurios. Y mediante esta herramienta pues nosotros podíamos ver la distribución de los datos y además observar si existían estos valores que salen fuera de la distribución normal de los valores. Bien,
¿Qué otra cosa hacíamos? Utilizamos la función summary para ver la descripción numérica del diagrama de cajas. También utilizamos la función parse, que nos permitía observar las relaciones que existían entre las variables. ¿Y qué otra cosa observamos? Utilizamos también los histogramas para ver mucho mejor la distribución de los datos. Si existen variables que están distribuidas de manera simétrica, si tienen una distribución normal. Bien, en este caso, como vamos a trabajar con el análisis de componentes principales, es necesario llevar a cabo a juro la correlación de los datos, ¿verdad? De manera que esto nos indique si existe alguna correlación entre las variables originales, y de ser así, pues tiene sentido aplicar el análisis de componentes principales, ¿sí? Ejecutamos. Ojo. Bueno, eso se los digo luego. Bien, vamos por ahora a ver el análisis, la correlación entre las variables. Y vemos que existen correlaciones significativas, ¿verdad?, entre las ventas de leche y la venta de algunos otros alimentos, ya sean verduras. Acá esto podemos tomarlo como otros alimentos, como verduras, hortalizas, qué sé yo, alimentos empacados. Bien, y entonces tenemos un valor de 0.72 de correlación entre estas dos variables. Podemos ver una correlación también significativa entre esta misma variable y el canal por medio del cual se realiza la venta, y una correlación bastante alta entre esta variable y los productos de limpieza, es decir, entre las ventas de estos productos y la venta de los productos de limpieza. ¿Qué otra correlación alta podemos ver? Recuerden que la correlación es una matriz simétrica, es decir, los valores a sub j son iguales a los valores a sub ji. Podemos observarlo tanto a partir de la triangular inferior como a partir de la triangular superior. Bien, ¿qué otra correlación importante podemos ver por acá? Bueno, acá hay una correlación no muy alta, pero es significativa, de 0.63 entre el canal y la venta de productos de limpieza. Bien, entonces quiere decir que tiene sentido llevar a cabo el análisis de componentes principales, porque existe correlación entre las variables, es decir, que mediante pocos componentes principales o pocas variables vamos a poder explicar la variabilidad original. Bien, entonces les decía que una vez que llevamos a cabo la correlación, que entraría en el paso del análisis exploratorio de los datos, procedemos a el paso de la detección de los valores NA, que ustedes ya lo vieron en el video anterior, en donde les mostraba cómo detectarlos y cómo reemplazarlos de manera adecuada. Bien, recuerden que esto lo pueden hacer con la función is.na, ¿verdad?, en donde utilizábamos, le pasamos como argumento el conjunto de datos. Pero ojo, si usamos esta función, solo esta función nos va a retornar valores lógicos, es decir, true o false en caso de que existan o no valores anómalos, NA, valores ausentes. Pero si nosotros queremos que nos arroje exactamente el índice en donde se encuentra ese valor NA, entonces utilizamos la función which, ¿verdad?, en conjunto con la función is.na. Y podíamos ver si existían valores NA o valores ausentes, y acá nos muestra que pues no tenemos valores ausentes. Entonces seguimos. Una vez que detectamos los valores NA, entonces vamos al paso de la discretización, que también es parte del preprocesamiento de los datos.
La discretización no es más que transformar una variable de tipo numérica, ¿verdad?, en una variable de tipo categórica. Por ejemplo, si nosotros tenemos una variable donde 0 corresponda al sexo femenino y 1 corresponde al sexo masculino, nosotros podemos transformar esa variable a una variable nominal o categórica, dándole valor f al valor 0 y m al valor 1, ¿sí? Luego hacemos la numerización, que es el proceso inverso a la discretización. Es decir, si tenemos una variable de tipo nominal o categórica, ¿verdad?, generalmente estas variables son factor, de tipo factor, ¿verdad?, con dos niveles, 0 o 1. Entonces nosotros podemos transformar esa variable nominal en una variable numérica, ¿verdad? Bien, este paso es necesario cuando nosotros estamos empleando técnicas que no admiten variables nominales o categóricas. Entonces, pues es necesario llevar a cabo este paso. En otros casos, pues no es necesario. Y por último, llevamos a cabo la normalización de los datos, que consiste en escalar los datos, representar los datos en una misma magnitud, de manera que si existe alguna variable con varianza mayor que el resto, entonces esta variable no influya, no tenga mayor influencia que el resto en los resultados del análisis. Entonces este paso de normalización se puede llevar a cabo a partir de varios métodos, pero el más utilizado es la estandarización, que consiste en restarle a cada columna o a cada variable su media y dividirla por su desviación estándar. En este caso nosotros vamos a requerir usar esta función porque el análisis de componentes principales amerita que todas las variables estén representadas en una misma magnitud, ¿no? Por tanto, usamos esta función, la función scale, para escalar los datos. Vamos a darle un nombre. Vamos a darle el nombre scale datos a los datos escalados. Bien, entonces escalamos y bien, ya tenemos los datos escalados. Ahora vamos a llevar a cabo el análisis de componentes principales. R provee dos funciones para llevar a cabo este análisis: prcom y printcom. Sin embargo, nosotros vamos a usar la función prcom porque es la que nos arroja resultados más precisos. Bien, entonces anulamos esta y utilizamos esta. Y vamos a darle un nombre al objeto que nos va a guardar el análisis de componentes principales. Vamos a llamarle ACP. Y le pasamos como argumento el nombre de los datos escalados. Bien, ojo, este objeto me va a guardar todos los valores que va a retornar esta función. Recordemos que para ver los valores que retorna una función utilizamos signo de interrogación y el nombre de la función, y nos vamos al panel de ayuda y observamos los valores que este retorna. Y vemos que esta función nos retorna la desviación estándar de cada uno de los componentes principales que corresponden a los autovalores, ¿verdad?, de los componentes principales. Perdón, a los autovalores, pero habiendo sacado la raíz cuadrada de ellos. Y también nos retorna el conjunto de componentes principales o de nuevas variables generadas a partir de la transformación ortogonal. Y también nos retorna el valor x que contiene la multiplicación de estos datos originales por los nuevos componentes principales.
A esto se le suele llamar individuos. Bien, vamos a ejecutar esto. Es que el dato no he encontrado porque no lo hemos ejecutado. Ok. Scale datos. A ver. Ok. Es que acá no le dimos ese nombre. Ok, ahora sí. No escale datos. Escale datos. A ver. Escale datos. Y ok. Ah, no, ya nos faltó el paréntesis. PR con escala de datos. Vamos a borrar la consola con control L para tener más ordenado esto. Y ahora sí. Bien, si ejecutamos el objeto ACP, fíjense que tenemos las desviaciones estándar de cada uno de los componentes principales. Estas son mis variables originales, pero rotadas en el plano. Bien, ahora vamos a ver cuál es la proporción de varianza explicada por cada uno de estos componentes, y a partir de ello pues decidir con cuántos componentes nos vamos a quedar para el análisis. Bien, entonces vamos a darle a ejecutar y vemos que el primer componente principal explica el 38.75% de la variabilidad total, mientras que el componente principal 2 explica el 22.38% y el componente principal 3 explica el 12.65%. Fíjense que cada vez va explicando menos proporción, porque el primer componente principal explica la mayor variabilidad de la varianza total, ¿no? Mientras que el componente principal 2 explica la variabilidad no explicada por el componente principal 1, y el componente principal 3 explica la variabilidad no explicada por el componente principal 2 y por el componente principal 1. Bien, entonces podemos ver que la proporción de varianza acumulada para los tres primeros componentes principales es de 73.77%, lo que se supone pues suficiente. Sin embargo, nosotros para decidir con cuántos componentes nos vamos a quedar, debemos basarnos en un criterio. En este caso vamos a basarnos en el criterio de Kaiser, que nos dice que, sabiendo que la transformación ortogonal se ha realizado a la matriz de correlación, la varianza de cada una de las variables originales debe ser 1, por tanto la varianza de los componentes principales no debe ser menor a 1, porque si no, pues no explicaría la suficiente variabilidad original, ¿verdad? Entonces vamos a calcular, vamos a determinar cuáles son las varianzas de cada uno de estos componentes principales, y dijimos que ACP nos guardaba la desviación estándar de cada uno de estos componentes principales, ¿verdad? Que era la raíz cuadrada de los autovalores o de la varianza. Entonces llevamos al objeto ACP y le decimos que nos dé los valores, los primeros valores, ¿verdad? Que serían las desviaciones estándar. Entonces sería 1, y vamos a llamar a esto des estándar. Bien, ejecutamos. Ahora vamos a ver y vemos que todas las varianzas, todos los componentes principales presentan una varianza igual a 1. Esto también lo pudimos ver acá. Ahora bien, esta es la desviación estándar, es decir, esta es la raíz cuadrada de los autovalores o de las varianzas, pero lo que queremos es observar las varianzas. Entonces vamos a llamar un objeto, una variable varianza, y lo vamos a igualar a la desviación estándar multiplicada por elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza.
pero si tenemos la desviación externa y queremos la varianza, entonces la elevamos al cuadrado. Ejecutamos y vemos cuál es la varianza de cada uno de nuestros componentes. Fíjense que los tres primeros componentes presentan una varianza mayor a 1, mientras que el resto presentan una varianza menor a 1. Por tanto, nos quedamos con los tres primeros componentes principales y nos aseguramos de que pues vamos a explicar la mayor variabilidad posible, de manera que se pierda la mínima información. Entonces, una vez que ya tenemos cuáles son los componentes principales, ¿verdad? Y cuáles son los autovalores y cuáles son los individuos, entonces vamos a interpretar los resultados a partir de los gráficos. Pero primero vamos a guardar los primeros tres componentes principales, ¿verdad? En una variable, en variables llamadas CP1, CP2 y CP3. CP1 por acá, en donde le decimos que nos dé los componentes principales, que sería el segundo valor de este objeto, ¿verdad? El primer valor contiene las desviaciones estándar, mientras que el segundo valor contiene los ejes rotados. Y le decimos que nos dé el primer componente principal. Bien, ejecutamos y vemos que acá nos da el primer componente principal. Y lo mismo hacemos para el resto de los componentes. En este caso sería el componente principal 2 y mi componente principal 3. ¿Sí? CP2 no he encontrado porque no hemos ejecutado la primera. Ok. Y CP3. Y acá tenemos los tres primeros componentes principales almacenados cada uno en un objeto, ¿no? Bien, ahora estos objetos vamos a guardarlo en una variable llamada componentes principales, comprin, y le vamos a decir que no los ordene mediante columnas. A ver, ok, comprin no encontrado, claro, porque debo pasarle son las variables que contienen los componentes principales, CP2 y CP3. Bien, ahora sí, ejecutamos y vemos que acá tenemos los tres primeros componentes principales. Fíjense que el componente principal 1 le da mayor valor a las ventas de alimentos variados, las ventas de leche, el canal, y explica muy bien los productos de limpieza, mientras que el componente principal 2 explica mejor la venta de productos frescos y la venta de productos congelados, y también la charcutería, mientras que el componente principal 3 explica mejor la variable región y solo esa explica mejor. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué los signos, los cambios de signos? ¿Por qué signo negativo y signo positivo? Bien, porque recuerden que se realiza una transformación ortogonal a la matriz de correlación. Entonces nosotros no vamos a tomar en cuenta el valor como tal, sino la magnitud, el peso que le dé cada componente a las variables. Bien, entonces vamos a interpretar estos resultados a partir de gráficos, y para ello vamos a utilizar la librería AD4.
Bien, ustedes si no la tienen instalada pueden usar install package y colocan el nombre de la librería del paquete. Bien, entonces ejecutamos y vamos a generar el círculo de correlaciones. Esto lo hacemos a partir de la función s.circle, s.coreCircle, perdón, que nos permite, graficar la correlación entre los componentes principales y las variables originales. Entonces, para este caso vamos a trabajar primero con el componente principal 1 y para ello entonces vamos a omitir el componente principal 3 para trabajar con el componente principal 1 y el componente principal 2. Y vamos a darle un título a esto, digámosle que es el componente principal 1, que sería mi primer eje, es decir, el eje de las y mi componente principal 2, que sería el eje de las Y, perdón. El componente principal 1 sería el eje de las X y el componente principal 2 el eje de las Y. Y vamos a decirle que nos posicione ese título, ¿verdad? Ese subtítulo arriba y a la derecha. Top right. Bien, vamos a generar una ventana emergente para apreciar mejor el gráfico y ejecutamos. A ver, no conveniente selección para yes, TP1 sub ok, porque acá les dije que vamos a trabajar con el componente principal 1 y 2. Por tanto, nosotros debemos omitir el componente principal 3. Para ello nosotros le damos un signo acá negativo y nos omite el tercer componente principal. Eso es lo que está sucediendo allí. Por eso nos genera ese error. Ahora sí, nos vamos a la ventana emergente y observamos el círculo de correlaciones que nos muestra la correlación que existe entre mi primer componente principal, que en este caso es el eje de las X, y mi segundo componente principal, que es el eje de las Y. Entonces fíjense, podemos ver que el primer componente principal explica mucho mejor las variables canal, productos de limpieza y otra variedad de alimentos, y también la leche, mientras que el segundo componente principal explica mejor la charcutería, los productos congelados y los productos frescos. Por otra parte, la región no es muy bien explicada por este componente principal. Ahora bien, vamos a graficar los individuos, las coordenadas de los individuos en el plano, que dijimos que era la multiplicación de la matriz original por los componentes principales, ¿verdad? Por estos componentes principales que tenemos acá. Entonces vamos a generar otra ventana emergente y vamos a llamar a la función s.label, que es también una función que es parte del paquete AD4. Ojo, aquí nos olvidamos guardar en un objeto los individuos. Vamos a colocar acá individuos, ok, y vamos a llamar al objeto ACP que contiene los individuos. Podemos acceder también a los componentes, a los valores de un objeto, ¿verdad? A partir del dólar, usando dólar. Entonces diríamos que es $X. $X, y le decimos que nos tome los primeros las primeras tres coordenadas, ¿verdad?, de los individuos, porque estamos trabajando solo con tres componentes principales, ¿sí? Entonces ejecutamos el objeto individuos y vemos que acá nos ha generado, nos muestra las coordenadas de los individuos en el plano.
que, como les dije, eran la multiplicación de cada componente principal por cada una de las variables, ¿sí? Y obtendremos 440 filas, perdón, porque es el número de clientes que tenemos, de clientes mayoristas, ¿sí? Acá, como vimos anteriormente, son 400 clientes mayoristas. Bien, vamos entonces a usar la función s.label y vamos a pasarle como primer argumento las coordenadas de los individuos, y le decimos que nos omita la tercera columna, ¿verdad? Porque estamos trabajando con los dos primeros componentes principales. Y le decimos que el nombre de los individuos sea igual al nombre de la data original, ¿sí? Que es Wholesale Customers. Bien, vamos a darle un subtítulo a esto y de una vez vamos a copiar y pegar acá porque son los mismos argumentos que vamos a usar. Acá cambiamos el nombre del título y le vamos a colocar coordenadas de los individuos y listo. Ejecutamos, pero primero vamos a ejecutar la ventana emergente. Ejecutamos y bien, vemos que acá R nos muestra las coordenadas de los individuos. Fíjense cómo vamos a interpretar esto. Acá tenemos el círculo de correlaciones que nos muestra los pesos que le dan cada uno de los componentes principales, ¿verdad? En este caso el componente principal 1 y el componente principal 2 a mis variables originales. Y acá nos muestra las coordenadas de los individuos en el plano. Entonces podemos ver que los clientes que se encuentran en la parte más negativa del primer componente principal, que es el eje de las X, son los clientes que compran en mayor cantidad estos alimentos, ¿verdad? O estos productos, y toman más en cuenta el canal por medio del cual se realiza la venta. Mientras que los clientes que se encuentran en la parte más negativa del segundo componente principal, que corresponde al eje Y, son los clientes que van a comprar en mayor cantidad estos productos, como charcutería, productos congelados y productos frescos. Mientras que los clientes que se encuentran acá son los que van a comprar de acuerdo a la región. Bien, ahora vamos a ver el gráfico para el resto de los componentes. Entonces veamos. Vamos a graficar ahora el componente principal 1 y el componente principal 3. Para ello vamos a omitir la columna número 2, ¿verdad? El componente 2, el segundo componente principal. Y acá hacemos lo mismo. Ejecutamos, pero acá vamos a darle nombre CP1 y CP3. Bien. Ejecutamos y vemos acá nuestro círculo de correlación para el componente principal 1, que sigue siendo el eje de las X, y el componente principal 3, que correspondería al eje de las Y. Fíjense que el componente principal 3 explica muy bien la variable región, mientras que pues acá seguimos viendo que el componente principal 1 explica bien estos productos. Y a su vez podemos ver que el componente principal 3 no explica muy bien los productos frescos y los productos congelados, a diferencia de como vimos anteriormente en el otro círculo de correlaciones. El componente principal 2 sí explicaba bien estos tres productos, ¿verdad? Pero acá el componente principal 3 pues no explica muy bien estos productos, sino la variable región. Bien, ahora vamos a graficar las coordenadas de los individuos en el plano para esos componentes. Y acá tenemos las coordenadas de los individuos, que en este caso serían los clientes mayoristas, ¿verdad? Y vemos que
Los clientes que se encuentran en la parte más negativa del primer componente principal, como dijimos anteriormente, son los que van a comprar en mayor cantidad estos productos y los que además toman en cuenta el canal, el mismo canal por medio del cual se realiza la venta. Mientras que los clientes que se encuentran en la parte más positiva del eje son los que van a tomar más en cuenta la región. Sin embargo, en este caso no tenemos clientes que tomen en cuenta la región para hacer sus compras. Bien, ahora vamos a graficar el tercer componente, el último círculo de correlaciones, que correspondería a los componentes principal 2 y 3. Para ello entonces vamos a omitir el componente principal 1 y acá hacemos lo mismo. Vamos a cambiar acá el título porque en este caso sería CP2 y CP3. Igualmente ejecutamos. A ver, inesperado, ok, porque acá no nos comimos el corchete. Ejecutamos ahora y bien, vemos que el círculo de correlación entre el componente principal 2 y el componente principal 3 es muy distinto al resto, ya que el componente principal 2 estaría en el eje de las X, ¿verdad? Mientras que el componente principal 3 está en el eje de las Y. Entonces vemos que el componente principal 2 explica mejor las variables, la venta de los productos frescos, la venta de charcutería y de productos congelados, pero no explica muy bien el resto de estas variables, y a su vez ese componente contrapone este grupo de variables contra este grupo de variables, ¿sí? Y podemos ver que, bueno, como vimos anteriormente, el componente principal 3 pues explica muy bien la variable región. Ahora vamos a ejecutar las coordenadas de los individuos en el plano para este círculo de correlación. A ver. Ok, y vamos a ver el de los individuos. Ok. Y vemos que el cliente número 184 y estos clientes que están acá, pero vamos a ser más específicos, el cliente mayorista número 184 es el que compra en mayor cantidad estos productos, mientras que se puede observar que igual no existen clientes que tomen en cuenta la región para hacer sus compras. Y pues se pueden observar clientes muy agrupados en el centro de los ejes, ¿verdad? Esto nos indica que es probable que estos clientes que estén ubicados en esta parte compren en mayor medida distintos tipos de alimentos y compren productos de limpieza y tomen en cuenta el canal. En este caso serían los que se encuentran ubicados en estas coordenadas. Bien, entonces ustedes se preguntarán, ajá, ¿en qué nos puede ayudar esto? Bueno, es muy importante la observación de los resultados del análisis de componentes principales, ya que en este caso, por ejemplo, el proveedor de estos productos puede llevar a cabo estrategias que le permitan aumentar sus ventas o mejorarlas, de manera que él puede enviarle a cada uno de estos clientes, dependiendo de los productos que compren, mayor publicidad. Por ejemplo, si hay nuevos productos frescos y hay nueva charcutería y nuevos productos congelados, entonces el proveedor estaría interesado en hacerle llegar publicidad acerca de estos productos a este cliente, por ejemplo, o a estos clientes en caso de que existan otros alimentos nuevos, ¿no? Y así pues poder aumentar las ventas. Bien, ustedes por su parte van a llevar a cabo este análisis, el análisis de componentes principales, ¿verdad? Y lo van a hacer en grupos de 3, se van a reunir en grupos de 3 personas y van a elegir una base de datos cualquiera
y le van a aplicar este análisis. Ojo, esa base de datos puede ser sí, cualquier base de datos, pero deben tomar en cuenta que esa base de datos debe tener variables correladas, porque si no presenta variables correladas, pues no tiene sentido aplicar el análisis de componentes principales, porque no se va a poder expresar las nuevas variables como combinación lineal de las variables originales, porque no hay correlación entre ellas, entre las variables originales. Bien, bueno chicos, esto es todo. Bueno, espero hayan comprendido, les haya llegado la idea de lo que es el análisis de componentes principales. Y bueno, espero sus prácticas. Chao, chao, que estén bien.